Idealista probablemente es el mayor generador de datos del sector inmobiliario en el sur de Europa, el mayor generador de conocimiento del sector inmobiliario. ¿Vale? Creemos firmemente que cuanto más dato, más transparencia, más explicaciones haya en el mercado, en cualquier mercado, se va a generar una mayor seguridad jurídica que va a beneficiar a ese sector en el medio-largo plazo. Y no pasa nada que haya fluctuaciones y más, y luego se explican. El verlo eso en el sector inmobiliario te da una ventaja competitiva brutal. Es que yo juego con ventaja. Desde Idealista Data estamos encantados de competir haciendo consultoría con clientes a los que también les vendemos los datos. Todos los lunes, cuando encendemos el ordenador y demás, tenemos todo lo que ha pasado en Idealista hasta el domingo. Pasan por Idealista, me decían, 7 millones de fotos a la semana. Si no sabes qué preguntas quieres responder, pues vas mal. Mi casa costó 200.000, le he metido 50.000 de reforma, mi casa vale 250.000. Hay que explicarle que eso no siempre pasa. Una plataforma que puede ser consultada por cualquier persona en tiempo real desde cualquier punto del mundo, para conocer al máximo nivel de detalle lo que pasa en el barrio más recóndito de España, Italia y Portugal. Entonces, ¿cómo monetizamos los datos? Que es una parte interesante. ¿Qué tal? Bienvenidos al Afterwork de Diza, el podcast de Diza Consultores, donde lo pasamos estupendamente después del trabajo. Hoy tenemos a un invitado con muchísima información y muchos datos del sector inmobiliario. Él es Daniel del Pozo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. CEO de Idealista Data, emprendedor. Y bueno, pues una mente con muchísimos datos y que sabe gestionarlos, y él nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo hoy en Idealista Data y cómo ha llegado hasta aquí. Bienvenido. Pues muchas gracias. Efectivamente en Idealista Data datos tenemos muchos y yo creo que siempre es bueno explicar, ¿no? Un poco qué es lo que hacemos, para qué sirve, ¿no? Porque aunque claro, ya no es una cosa que sea un secreto, ¿no? En el sector inmobiliario en España, sigue habiendo todavía muchas lagunas, ¿no? Por parte de clientes y de gente del sector. Muy bien, pues vamos a ver si entendemos un poco mejor lo que hacéis, qué podemos hacer con esos datos y cómo podemos aplicarlo luego para tomar decisiones, que yo creo que es lo importante para lo que está el dato. Si puedes explicarnos un poco todas las funciones que hacéis en Idealista Data, y luego pues os vamos a pasar a un caso práctico por bien, perfecto. Entenderlo. Vale, pues un poco para que la gente lo entienda. A ver, Idealista probablemente es el mayor generador de datos del sector inmobiliario en el sur de Europa. Datos de todo tipo, o sea, no solamente los datos de texto y numéricos y demás, sino de imágenes y de todo lo que genera el portal. Entonces, nosotros en Idealista Data lo que pretendemos es, de ese mayor generador de datos, que es Idealista, ser el mayor generador de conocimiento del sector inmobiliario. Vale. Eso es nuestro espíritu. Entonces, para hacer eso, que suena muy bonito, ¿cómo se hace esto? Pues vale, nosotros tenemos por un lado datos propios. ¿Sí? Tenemos muchos, no solo los que se ven en el portal, que ya se ven muchos, pero tenemos otros muchos de demanda, desde cómo es esa demanda, dónde buscan, qué pasa con los inmuebles, que igual no es una información accesible desde la web. Entonces, nosotros solamente organizando la información que generamos, y me daban números el otro día, yo creo que estamos gestionando, o pasan por Idealista, me decían, 7 millones de fotos a la semana. ¡Qué barbaridad! O sea, el volumen es Big Data, ¿vale? Eso sí que es Big Data. Entonces, solo organizar esa información a nivel de organizarla, estructurarla, homogenizarla, tenerla disponible ya es un punto complicado. O sea, hay muchas empresas que en cada empresa se intenta hacer eso, ¿no? Por lo menos organizar los datos propios. El segundo paso es identificar todas las bases de datos que existen en el sector, y ahí vamos a fuentes públicas, del INE, de fuente de ministerios, información también. Bueno, toda la información, algunas privadas, algunas de pago, otras gratis, cada una viene un poco de su padre y de su madre a nivel de organización, que eso sí hay mucho margen de mejora, lo dejo aquí caer. O sea, al final cuando empiezas a juntar bases de datos, te encuentras con el drama de que cosas que pueden parecer muy sencillas, pues yo qué sé, los códigos postales o pues en cada fuente de datos lo llaman de una manera. Entonces, bueno, que eso que puede parecer fácil lleva más trabajo del que se puede intuir de primeras. Cuando uno ya tiene una base de datos robusta y con todos los datos que necesita y demás, lo que tiene que empezar a hacer es pues organizarla, ponerla a disposición del sector, ¿no? De los profesionales. Claro, construir un dashboard o una aplicación muy molona, entre comillas, que la veas y digas, pues qué chulo, pero en realidad es como, no entiendo nada. Hacerlo para que sea fácilmente consumible por parte de los profesionales, y profesionales hay desde pues una empresita pequeña que trabaja en un sitio más pequeñito hasta el megafondo de inversión que está en Nueva York invirtiendo. Entonces, tienes que abarcar algo que es muy obvio. Todas, yo creo que sí.
todas las preguntas que estamos resolviendo del sector, las preguntas ya estaban antes de la tecnología y antes de todo. Entonces, es intentar responder a través de la tecnología y de los datos preguntas de toda la vida. Pues qué se vende, cuánto se vende, a quién se vende, cuál es el mejor precio. Entonces, bueno, la gracia es esa, ¿no? Responder preguntas de toda la vida con la tecnología. Apoyándote en tecnología y de forma rápida, que eso es lo que antes había que hacer unos estudios, imagino que pues muy largos de sacar toda esa información, y vosotros la tenéis estructurada con una base de datos pues mezclada de diferentes fuentes. Y en esta tecnología y estos datos que vosotros tenéis, ¿quiénes son vuestros consumidores habituales y cómo generáis ingresos a través de ese negocio de los datos? Vale, nosotros a clientes habituales, igual queda un poco así, pero prácticamente todos los que son profesionales del sector inmobiliario, agencias, consultoras, tasadoras, inversores en todo el espectro, desde el megafondo de inversión hasta family office o inversores más pequeñitos. Administración pública, que por fin se está poniendo un poquito las pilas y bebe de a su medida. fuente. Sí, bueno, por lo menos la consumen para entender qué pasa y luego, bueno, a partir de ahí toma cada uno sus decisiones, ¿no? Que pueden ser discutibles o no. Entonces, al final aplicamos a cualquier profesional, a cualquier persona o a cualquier empresa con interés en el sector inmobiliario. Entonces, ¿cómo monetizamos los datos? Que es una parte interesante, ¿no? A mí me hace gracia. A ver cómo lo digo que suene elegante. Hay una cosa que se ve por ahí, ¿no? Es que hay que democratizar el dato. Que es una forma elegante de decir, regálamelos, que ya gano dinero yo y no estoy reconociendo ningún valor en lo que aportas. Entonces, ahí es verdad que nosotros como generadores de datos, el hecho de estructurarlo, de organizarlo y de solamente entre comillas, tener la capacidad de generar ese dato, eso tiene un valor. Entonces, ese es el primer punto. Y nosotros es verdad que esos datos podríamos hacer dos cosas. Uno, guardárnoslo como el mayor tesoro del mundo, es decir, no se lo dejo a nadie. Y la otra, con la intención de difundir conocimiento, generar una estabilidad en el mercado, porque haya más transparencia. O sea, creemos firmemente que cuando más dato, más transparencia, más explicaciones hay en el mercado, en cualquier mercado, se va a generar una mayor seguridad jurídica que va a beneficiar a ese sector en el medio y largo plazo. Entonces, esos datos nosotros lo ponemos a disposición del sector, incluso de empresas con las que luego competimos haciendo consultoría, ¿no? Vale. O desarrollando productos. Entonces puede ser un poco raro, pero en el siglo en el que estamos y demás, lo de estos son mis datos, me los guardo, que nadie los tenga, yo creo que es una mala decisión estratégica, ¿no? Claro. Entonces, tanto poniendo a disposición esos datos como generando producto para que luego cada tipo de cliente o cada cliente lo utilice según su estrategia o su conveniencia, pues ahí tenemos muchos ejemplos, ¿vale? Desde una herramienta donde agregamos toda la información y es como en Bloomberg para el sector financiero, pues el Market Navigator para el sector inmobiliario es lo que aglutina toda la información para que equipos de profesionales puedan analizar el mercado, hacer valoraciones. Bueno, entonces ahí podría ser muy extenso, pero podemos ir viendo. Yo como agente inmobiliario, nosotros en Diza sí que utilizamos, obviamente vuestros datos, bebemos de ello y intentamos entenderlo, pero al final pues todo el Big Data es complicado de analizar, entender y además es laborioso. Cuando pues yo que soy un agente inmobiliario, de vez en cuando tengo que valorar algo, tengo que entender algo, bebo de eso, pero bueno, también mi pulso por el sector, por mi entorno, pues tengo una sensibilidad distinta, pero si fuera una persona que no tengo ni idea del sector, pues igual sí que necesita formación para entender vuestros datos. Sí, yo creo que esa formación es necesaria, incluso lo que acabas de comentar, que eso, cuando empezamos en 2015, el sector, o sea, en cualquier sitio, cuando llega algo nuevo, la gente se asusta, ¿no? Entonces, la gente del sector inmobiliario, por lo general, decía, pues si ahora están todos los datos accesibles y tal, no sé qué, y yo, ¿de qué voy a vivir, no? Como que pierdo mi trabajo. Entonces, no se trataba de una lucha de quién ganaba, ¿no? La información más cualitativa y de, unas muestras, ¿no? De tu día a día y del sentimiento de estar haciendo operaciones y demás. No se trata de decir cuál es mejor esta o esta y elijo una, es de juntar las dos. Claro. Entonces, yo normalmente cuando cuento esto, cuento el ejemplo de ahora cuando uno va al médico y se ha hecho una fractura y demás, te hacen una resonancia, te hacen una radiografía. Entonces, con esos datos es muy fácilmente identificable eso, por dónde está la fractura, qué te has hecho, demás, tal. ¿Qué es lo que nunca va a poder responder una resonancia o una radiografía? El por qué. O
sea, oye, ¿y esto cómo te lo has hecho? Me he caído por las escaleras, oye, jugando al fútbol. Entonces, lo bonito de de esta conjunción de tecnología, datos y de conocimiento de experto es juntar, oye, el conocimiento al minuto de qué está pasando en cada zona con los porqués de lo que generan eso. Y luego al final machear también intuiciones que uno tiene, va a mirar los datos y dice, oye, pues efectivamente lo que yo intuía o lo que intuyo es cierto. A veces te alerta de cosas que no estás siendo capaz de intuir. Y en ese sentido, o sea, una de las ventajas, que yo creo que esto desde la pandemia ya aprendimos que lo de datos trimestrales, semestrales o anuales en el sector o sea, es algo que ya no funciona. Desde entonces hicimos el esfuerzo, que no es fácil, de tener todas las métricas y todos los datos de forma semanal. Fíjate. Entonces, todos los lunes, cuando encendemos el ordenador y demás, tenemos todo lo que ha pasado en Idealista hasta el domingo. Entonces, tener información semanal de qué se ha estado buscando en una zona y demás, claro, te da una visión del mercado de cualquier zona claro, hay gente que le explota la cabeza porque es como, ¿cómo puede ser que esa semana la demanda suba, baja? Hombre, es que esa semana fue Semana Santa, la gente estaba de vacaciones. Entonces, cuando uno ve el sector con una frecuencia mucho más fina, que en el sector financiero uno saca el móvil y ve la cotización de una empresa y el volumen y todo. Y no pasa nada, que haya fluctuaciones y más, y luego se explican. El verlo eso en el sector inmobiliario te da una ventaja competitiva brutal. Yo en plan de broma, porque yo he dejado de ir a muchos eventos porque lo pasaba mal, porque lo que yo contaba, la gente que estaba enfrente, que eran expertos, me decía, no, eso no es así. Claro, al año siguiente me decían, oye, llevaba razón. Y claro, yo decía, Josi, no es porque, o sea, no es que yo llevaba razón, es que yo juego con ventaja porque al tener los datos semanales y encima incluso de valores, de información de la demanda, si tú conoces la demanda hasta el domingo pasado, pues intuir los cierres dentro de, o sea, los que se van a publicar dentro de un año, no hay que adivinar nada, es que ya los estás viendo. Entonces, claro, lo que decías de cómo utilizar estos datos y cómo sacarle partido, pues es donde está la gracia. Entonces, interesante. Bueno, pues yo creo que quiero un curso, ¿eh? Vamos, bien, encantado. Lo necesito, quiero aprender más de esto. Cuando hablas de que Idealista Data puede ser el Bloomberg del sector inmobiliario, la verdad que me ha chocado porque me parece una barbaridad, pero, o sea, de la importancia que tiene, pero sí es cierto que al final pues el sector inmobiliario, desde el punto de vista, a lo mejor mío, que yo soy agente y nos apoyamos en la tecnología, pero es un sector bastante analógico. Pero cuando hablo con fondos grandes, ahí me doy cuenta de que no es así, de que se basa mucho más en la toma de decisiones en tecnología. Y tú esto lo tienes claro que es así, que es el Bloomberg del sector inmobiliario a nivel internacional para cualquiera que quiera invertir en sur de Europa. Sí, o sea, cuando he hecho el símil, igual lo he soltado demasiado rápido, ¿no? Pero efectivamente, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Volcar en una plataforma que puede ser consultada por cualquier persona en tiempo real desde cualquier punto del mundo para conocer al máximo nivel de detalle lo que pasa en el barrio más recóndito de España, Italia y Portugal, ¿vale? Que es lo que abarcamos. Sí. Entonces, ahí llama la atención, y por eso ese concepto Bloomberg, de cómo un fondo de inversión que está basado en Nueva York, que hace inversiones en el sur de Europa, tiene mucho mayor conocimiento, lo que no sabes los porqués, ¿vale? Pero tiene mucho mayor conocimiento de qué está pasando en una zona donde tiene activos o tiene un interés o tiene, tiene una cartera de lo que sea. Entonces, en ese sentido, esa herramienta, porque es que al final estamos acostumbrados, o sea, como habitantes de la Tierra, a que todo es inmediato, yo me puedo meter en internet y encuentro las cosas. Entonces, la forma de hacer más antigua de, tengo una duda sobre un activo en una zona y me tengo que esperar un mes para tener información o sea, ese tipo de cosas están un poquito más superadas. Y en ese sentido sí es pues como la plataforma donde integramos todo y luego le dejamos en el tejado del cliente en función de su estrategia, de su perfil, qué preguntas quiera responder. Y eso es otro punto clave. Cuando uno empieza a amasar datos, que no es ya ni muy difícil ni muy caro, y empieza a pintarlos, ¿no? Porque ya ahora que incluso con ChatGPT es historias, ya casi pintarlos cada vez más fácil, ¿no? Y hacer un dashboard muy chulo. Claro, el problema aquí de la cuestión está en qué respuestas quieres resolver. O sea, qué preguntas quieres resolver, perdón. Entonces, yo una de las recomendaciones que suelo hacer, porque la gente se anima mucho cuando empieza a ver esto de los datos y tal, y es como, va a haber algo que me responde todo. Claro, pero es como, vale, pero si no sabes qué preguntas quieres responder, pues vas mal, porque vas a empezar a intentar ver datos, te vas a ir haciendo preguntas sobre la marcha, van a ser incoherentes unas con otras, te vuelves loco y al final
rehusas un poco el decir, esto de la tecnología a mí no me funciona. Claro. Entonces, yo lo que recomiendo es siempre, uno con un papel y un lápiz, escribe las preguntas que quiere responder, que al final no han cambiado tanto en los últimos años. Y luego, cuando ya tiene las preguntas, pues va a los datos a responderlas. Y cuando uno hace eso, al final primero va cogiendo cierta agilidad, ¿no?, en la respuesta y va descubriendo cosas de preguntas que no se hubiera hecho y que se las empieza a plantear y cómo responderlas y qué ventaja le supone, ¿no?, en su día a día. Muy interesante, muy interesante. Vamos, a mí, que yo me imagino que todos los fondos de inversión pues lo harán con mucha, de forma habitual, revisar sus propios informes de la misma forma que vosotros los generáis, lo hacen ellos o lo hacen consultoras. Pero nosotros, fíjate que yo estoy todos los días vendiendo casas y conozco bien mi zona por el tacto que tenemos nosotros, porque aunque no tenemos igual el Big Data organizado, lo tenemos en nuestro pulso de mercado, pero es muy interesante para poder abrir zonas nuevas o explorar nuevas oportunidades. Hablando ahora un poco de lo que es la estructura de Idealista Data. Sois, me has dicho, un equipo de 36 personas. Bueno, 30 y pocos somos ahora, sí, vamos ahí fluctuando, pero sí, más o menos 30 y algo, vale. Y con perfiles distintos. O sea, en mi equipo, o sea, tenemos una parte comercial, ¿vale? Que es comercial, pero que tiene un conocimiento del sector inmobiliario brutal. Luego, consultores de real estate, de gente que viene de consultoría y con mucho conocimiento en diferentes áreas del sector inmobiliario. Un equipo, un área de programadores y luego una parte de científicos de datos. Entonces, o sea, desde nuestro punto de vista, lo que ha funcionado muy bien ha sido que todas las piezas están interconectadas y están todos muy implicados en el resultado final. Me explico. Claro, antiguamente, por ejemplo, la parte de tecnología era como que los de negocio hacían peticiones y los otros decían, pues dentro de 3 meses te lo doy. Entonces, no estaban implicados en el desarrollo ni en el resultado desde el principio. Entonces, nosotros el mezclar estas 4 partes nos funciona muy bien porque somos muy ágiles. Estáis interconectados todos. O sea, trabajamos juntos. Entonces, no somos como subequipos que luego uno llama al otro. No, o sea, en cualquier proyecto trabajamos todos mezclados y eso te da una riqueza porque hay un punto complicado. O sea, entre gente del sector inmobiliario al final nos entendemos, ¿vale? Podemos discutir más o menos, pero nos entendemos. Pero juntar a un programador con uno del sector inmobiliario y un ya es complicado. Y ya un comercial raro. Y ya un tal. Entonces, hay que hacer el esfuerzo, porque todos pensamos que llevamos razón. Pues el del sector inmobiliario, yo sé más que tal, el programador tiene tal. Pero llegar al punto en el que conviven los 4 conocimientos para poner en producción algo que no está pidiendo el usuario o que no nos está pidiendo, pero que sabemos que necesita, la velocidad de proceso y el resultado, pues mucho mejor que otras formas de hacer, que igual hemos vivido en empresas anteriores o en etapas anteriores. Entonces, bueno, ahí estamos contentos con la forma de funcionar un poco quizá distinta, no lo sé. Más híbrida, más... Pero totalmente recomendable. Qué bien, me alegro. Y en toda esta estructura, vuestro fundamento siempre es el dato y luego a partir de ahí la generación de contenido para monetizar pues por una vía u otra. Antes de cámaras hablábamos que también tenéis una parte de consultoría, que en la que a lo mejor un cliente que sea esté interesado en entender algo y vosotros le hacéis ese trabajo. Sí, correcto. O sea, nosotros al final somos agnósticos en cuanto a la forma de entrega de la información. Sí. Entonces tenemos el megafondo, la megaempresa cotizada en no sé dónde, que te dice, oye, yo sé mucho, y lo saben, y nos dicen, dame los datos en crudo mediante un API, los conecto a mis servidores y ya me encargo yo del resto. Vale, estupendo. Luego tenemos clientes que nos dicen, quiero acceso al software, ¿vale? Entonces le damos accesos y lo hacen. Pero luego tenemos clientes que lo que necesitan es algo más a la antigua usanza de, oye, yo tengo una consulta, una duda, un interés en algo, que quiero resolver estas preguntas y necesito que me entregues un PDF o un informe en papel. Que me lo lea y lo presente y que seas tú. Claro, primero porque tenemos ya años de experiencia interpretando los datos y sabiendo sacarle partido. Entonces nos dicen, oye, pues quiero que aparte de los datos, quiero que me des tú las conclusiones y recomendaciones sobre qué harías en este determinado activo, ¿no? O en esta estrategia de lo que sea, ¿no? O sea, abarcamos un montón de diferentes propuestas. Entonces, bueno, al final el formato de entrega nos da igual, nos adecuamos a lo que nos pida el usuario. Eso, desde lo más tecnológico hasta lo más arcaico, ¿no? De entregar en PDF, papel o parecido. Muy bien, es interesante que dentro de lo que es el dato, todas las posibilidades que pueda haber para luego pues, monetizarlo, que al final son muchas.
y todo se basa finalmente en la tecnología y en poder tener esa gran fuente que es Idealista, más luego el resto que consultáis, que son más públicas. Mira que bien suena el teléfono. No pasa nada. Desvíalo. Paramos un segundo. Cosas del directo. No, normal, Javi, esto es lo que mola, así que... Sí. Vale. Daniel, y con todas estas posibilidades, con todos los datos que tienes, ¿qué oportunidades de negocio tenéis y cuáles habéis desarrollado? Porque te imagino que se os ocurrirán muchas cosas. Claro, nosotros ya cuando la gente nos va conociendo nos empieza a preguntar un montón de cosas y entonces hay cosas que podemos resolver y otras que no. Entonces, una de las... hemos hecho varios proyectos, te cuento algunos. Hay mucha gente, por ejemplo, el primero que hicimos, que con el tema de cambio climático y el tema de eficiencia energética, se preguntaba, ¿no? La gente decía, oye, a mí lo de instalar paneles solares, ¿esto es interesante? Sí, no, si es interesante, ¿a quién se lo pido? ¿Cómo lo pido? ¿Cuánto cuesta? Entonces, nosotros que somos un poco animados, dijimos, ¿quién puede tener información? O sea, hay una necesidad de gente que está buscando esto de forma gratuita e inmediata en Internet para luego tomar decisiones y no se le está dando una respuesta clara. Entonces, había un proyecto en Estados Unidos que se llama Google Roof, creo recordar, que te daba información de todas las cubiertas de Estados Unidos, de inclinación, soleamiento, tal, y al final te respondía la pregunta. Entonces dijimos, ¿seríamos capaces de hacer esto en España? Que al final siempre tenemos como mucho complejo de, Estados Unidos es una cosa, pero aquí es otra. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con el IGN y con CIEMAT, que dependen del ministerio, ya no me pidas el nombre porque me pierdo, pero hablamos con ellos y hicimos un proyecto muy bonito, conjunto, en el que utilizando imágenes del satélite, no recuerdo si era el Sentinel o cuál era, imágenes satélite, catastro, proyecciones y tal, calculamos la geometría, inclinación, orientación, sombras proyectadas de todas las cubiertas de España. ¿Qué dices? Entonces generamos una cosa que está ahí es una página web que se llama Idealista Energy, donde cualquier persona de forma gratuita e inmediata se mete, dice la calle, oye, Padilla, 39, tal. Sale la cubierta y se dimensiona la instalación de paneles solares, no llenando la cubierta, que no tiene sentido, sino en función del consumo energético de ese edificio para optimizar. Entonces, bueno, al final, nuestros modelos de negocios, y hemos creado más, en ese sentido existe una necesidad, nos vemos capaces de responderla en directo, en tiempo y forma para el usuario de forma gratuita, pero luego los que van a sacar rédito económico, ¿no?, de la instalación de los paneles, están encantados de pagarnos por generarles esos leads, claro, de gente interesada. Entonces, al final, casas de una manera natural los que quieren aportar, ¿no?, en este caso los paneles solares, una necesidad que existe, y si existe ese match, pues oye, al final eso es monetizable, ¿no? Por ejemplo, Idealista Reformas, que no sé si es muy conocida o no, es igual, pues es una página web que se llama Idealista Reformas. Y ahí cualquier persona puede responder otra pregunta que es muy común, que es, oye, ¿reformo mi casa? Sí, no, ¿cuánto me cuesta? Luego la pregunta del millón es, ¿cuánto vale una casa después de una reforma? Porque hombre, ya sé que aquí en este foro no, ¿vale? Pero por lo general preguntas a alguien y te dicen, pues mi casa costó 200.000, le he metido 50.000 de reforma, mi casa vale 250.000. Claro, pues hay que explicarle que eso no siempre pasa. Decir, bueno, pues hay sitios donde le metes 50.000 y es para ti, vas a vivir mejor, pero el mercado no te va a reconocer esa reforma. En otros, oye, pues te lo empata y en otros te lo supera con creces, ¿no? Por eso hay modelos de negocio que lo que buscan es reactivar parque inmobiliario que está deteriorado y dice, oye, lo compro, lo reformo y lo vendo, ¿no? Lo alquilo. Entonces, responder esas preguntas y calcular el incremento de valor, el ahorro energético, el incremento de valor en venta y en alquiler, pues es lo mismo. O sea, es responder a una necesidad de forma eficaz y con datos con sentido, responder de una forma digna. Y luego generar si uno al final está interesado en hacer esa reforma con alguna de las empresas con las que tenemos colaboración, pues generamos esos leads. Entonces, al final son cosas que se te ocurre hacer. Yo empecé mi carrera profesional en TINSA, ¿vale? Valorando. En 2006-2007, yo qué sé. Claro, a mí en ningún caso se me ocurrió valorar todas las viviendas de España todas las semanas. Claro, porque dices, es una locura, o sea, ¿cuánta gente necesito? Pero ahora con la tecnología y demás es lo que hacemos. Entonces, cuando tienes valorados todos los inmuebles y puedes valorar diferentes... O sea, hay cosas que surgen porque vas trabajando por el camino y son cosas que nunca hubieras pensado si no estás en ese punto, ¿no? De datos estructurados, tecnología, conocimiento. Entonces, bueno, ahí hay como varias líneas
Y ahí seguimos, ¿no? Creando ese tipo ¿Y eso de... está dentro de Idealista Data o es otra parte de No, eso es Idealista? Idealista. Bueno, Idealista Data está dentro de Idealista y Sí. es todo dentro del ecosistema Idealista y son diferentes servicios y productos que vamos generando, Vale. siempre sin perder el foco de la monetización, porque o sea, es interesante, obviamente, atendiendo a una necesidad social, podemos llamar, de responder preguntas que la gente quiere responder. Sí. Y bueno, pues ahí nos movemos medio cómodos, ¿no? en ese bueno. ecosistema. Al final, yo lo que veo de Idealista es que genera un marketplace de pues, compraventa de viviendas donde ponen en común pues, a oferentes con demandantes. Lo que pasa es que luego no se mete en la transacción de la misma forma con estos negocios que estás diciendo, que al final es conectar pues, el que tiene la necesidad, que es oye, muy lícita, quiero poner placas solares sí o no, o esta reforma me compensa o no me compensa, y luego a la empresa, que pues, en el caso de las casas pues, somos las inmobiliarias, y en el caso de los reformistas o de los paneles solares, pues otros. Claro. Es interesante. Al final, lo que hacéis con la tecnología es conectar, que es lo que yo creo que mejor hace la tecnología. Al final, personas desconocidas que no tienen ni idea unos de otros, pero que gracias a la tecnología pues, se pueden hacer conocidos más rápido. Sí. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí cada uno tiene que saber dónde aporta valor. Nosotros en Idealista, en lo que acabas de describir, ahí es donde nos sentimos que somos buenos y que aportamos algo, generamos un valor y estamos cómodos en esa parte, en lo que estaba explicando yo antes que acabas de explicar, en esa generación de solucionar en el marketplace pues ese interés, ¿no? de los que están buscando, de los que ofrecen, de tal. Entonces, ahí nos sentimos cómodos. Y por eso los modelos de negocio que vamos desarrollando, pues todos se parecen en cuanto a que somos capaces de generar como esa atracción y poner en contacto, ¿no? a la parte interesada en diferentes nichos de mercado. Bueno, y luego con la potencia de un monstruo como es Idealista, que ahí tenéis los recursos y personal, pues el que necesitéis para poder desarrollar ese tipo de proyectos. Bueno, al final eso daría para un debate. O sea, nosotros es verdad que en alguna conversación hace ya un par de años, ¿vale? Con algún CEO de una empresa tal, me decía, joder, Idealista ya, y dice, ¿cuántos seréis? Como 10, ¿no? ¿Y qué estáis en un garaje? Y yo, joder, digo, no, o sea, para nada. Entonces, es verdad que somos ya unos cuantos, de eso en 3 países, pero al final para desarrollar bien no se trata de ser muchos, sino de ser los óptimos para desarrollar cada cosa. Entonces, ahí siempre hay que mantener un equilibrio, ¿no? Pero es verdad que dentro de Idealista tenemos equipos súper eficientes y muy bien organizados que nos permiten, ¿no? Abordar diferentes... pues abrir nuevas oportunidades, nuevos nichos, tal, y somos ahí bastante valientes en eso y nos entendemos, ¿vale? Aunque seamos muchos. Ahora me gustaría pasar, Daniel, a entender un poco más tu desarrollo como emprendedor, porque, bueno, pues como has comentado antes, empezaste en Tinsa, pero luego desarrollaste Tercero B, que se fue la empresa que compró Idealista en 2015. Cuéntanos cómo fue esta idea, cómo nació y cómo fue, bueno, pues la venta y luego integración en Idealista. Vale, de Tercero B, bueno, yo yo soy arquitecto de formación, ¿vale? Entonces, según terminé la carrera, hice un máster de valoración y empecé en Tinsa. Ya estando en Tinsa, hice como mis primeros amagos de montar mi primera empresa, que fue con la que entré en Tercero B, y bueno, el caso de Tercero B. Tercero B lo montamos en 2013, era un proyecto, o sea, esto es como la historia al revés, ¿vale? Pero es la historia que fue. Entonces, Tercero B en realidad fue una página web que montó Daniel Pardo, que era mi socio. Sí. Yo a Daniel Pardo le conocí en 2013 y le conocí en 2013 porque yo estaba haciendo un máster, un MBA aquí en Madrid y me apunté con mi empresa a la competición de startups y toda la historia. Entonces, contacté con él porque me habían hablado de Tercero B, una página web que existía y que valoraba inmuebles. Y el tema es que nos presentamos de forma conjunta, pero virtual. O sea, fue una empresa virtual. Nos presentamos a la competición de startups del IE, ¿vale? Y el tema es que lo ganamos, ¿vale? En la competición de startups de ese año ganó Tercero B, que no teníamos ni CIF ni nada. Era una página web y yo me había metido un poquito en 2013 con un poco de visión de negocio inmobiliario. A raíz de ganar este concurso, claro, empezamos a salir en prensa, en 2013 el tema de tecnología, Big Data, valorar inmuebles de forma automática era un poco ciencia ficción. Entonces generamos cierto revuelo y bueno, luego fue más o menos rápido porque se nos acercó gente con dinero, ¿vale? Pero nosotros teníamos claro que no queríamos dinero, queríamos datos.
¿vale? Entonces, y luego un ecosistema donde estuviéramos cómodos, ¿no? Decir, joder, si nos vamos a juntar con alguien, entonces haciendo, o sea, en una reunión así un poco informal es como, joder, si nos tuviéramos que juntar con alguien, ¿quién? Y dijimos, joder, Idealista. Sí, ¿no? Y entonces ahí, bueno, diseñamos como una estrategia para coincidir en un evento. O sea, es una historia así como entretenida. Sí. Y bueno, el caso es que no sé cuánto pasó, 6 meses después, pues nos incorporamos a Idealista, mutamos, ¿no? Del nombre de Tercero B a Idealista Data. El recorrido brutal desde que entramos en Idealista para hacer crecer tanto por la capacidad de generación de datos como de, el equipo, de la forma de hacer de Idealista. Entonces, bueno, la integración fue, o sea, no demasiado buena, pero vamos, que siempre te imaginas de, pues si una startup se junta con una empresa más grande, pues vas a tener como algunas fricciones y más, pero la verdad es que fue bastante bien. Y el resultado es este, que los dos fundadores seguimos vinculados, los de Tercero B, seguimos vinculados al proyecto, estamos a tope, llevamos 10 años, que al final el tiempo pasa, pero el espíritu emprendedor lo seguimos teniendo, ¿no? Claro. Y ahí coincidimos también, porque Idealista sigue siendo una startup, no en el tamaño, ¿vale? Pero sí en el espíritu, por lo menos. Interesante. ¿Cómo tú cuando estás en Tercero B, tú montas, bueno, primero te añades al proyecto de tu socio, lo organizáis y ahí cuál era el fundamento del negocio? ¿Valorar únicamente? Vale, pues eso tuvimos nuestras dudas, ¿no? De por dónde enfocarlo, pero al final, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros valoramos todas las viviendas de España. Entonces montamos Tercero B, que era una página web donde cualquier persona podía entrar a buscar una dirección exacta y le damos la valoración en venta y alquiler de su vivienda. Y vimos que, o sea, igual si os podéis imaginar, pero no os podéis imaginar la cantidad de gente que busca cuánto vale su casa en Internet. O sea, Sí. una locura. Entonces, ahí encontramos como nuestra oportunidad de, bueno, haciendo las cosas bien, y eso es más mi socio, Daniel Pardo, a nivel de tecnología y demás, nuestra primera meta, más que conseguir ingresos, que eso podemos hablar ahora de la primera venta, era conseguir tráfico. ¿Vale? Entonces, la verdad es que el crecimiento en tráfico de Tercero B fue exponencial. Y fue funcionando muy bien, luego empezamos a generar como un modelo de negocio vinculado a ese tráfico, pero el argumento fue, vamos a valorar todas las viviendas de España de una forma razonable y que esté en tiempo real a disposición de cualquier persona en Internet. Igual eso ahora queda súper obvio, pero en 2013 era disruptivo. No, desde luego. Y una vez ya, ¿por qué llamasteis la atención de Idealista? O sea, ¿por qué Idealista dijo, venga, pues Tercero B para casa? Claro, eso, bueno, igual habrá que preguntárselo más a Idealista, pero vamos, en ese momento, es que de hecho el nombre, la terminología PropTech no existía. Claro. O sea, cuando nos preguntaban... ¿La inventasteis vosotros? No, ni eso. Nosotros cuando decíamos, ¿os qué sois? Decíamos algo así súper largo, que era como, somos una empresa tecnológica orientada al sector inmobiliario. Los ingleses son más prácticos y 2 o 3 años después depende del concepto de PropTech. Y digo, joder, es lo mío. Qué sencillito y qué tal. Pues mira, yo me dedico a eso, ¿sabes? Pero bueno, empezamos con eso y es verdad que llegamos con... O sea, era un momento que el tema de startups no estaba tan trillado. El tema de PropTech estaba por inventar. Yo creo que vieron la oportunidad de gente con conocimiento, porque no éramos 2 juniors con mucho ánimo y poco conocimiento, sino que teníamos ya un recorrido profesional. Vieron que yo creo que la integración y la capacidad de generación a partir de los datos y tal, o sea, yo creo que fueron de los primeros en confiar de forma seria, ¿no? En que eso podía salir bien. Y yo creo que estamos contentos todos, bien, ¿vale? Me alegro. Al final, Idealista, pues en términos de lo que es el sector inmobiliario, se va haciendo un coloso que cada vez es, bueno, pues que es lo que es ahora mismo. Y lo bueno, que yo creo que es bueno para la sociedad y bueno para el mercado, es que aunque, bueno, pues sea una empresa tan grande y tan poderosa, vamos a decirlo, no tiene no toma decisiones de forma arbitraria para el mercado, sino que yo creo que, bueno, pues está ahí de forma muy relajada y ayuda a los actores que estamos involucrados. Sí, o sea, a ver, somos cada vez más grandes, sí. Nosotros todo el crecimiento que vamos proponiendo, y los últimos años se han integrado unas cuantas empresas, el objetivo siempre es el mismo, que es satisfacer las necesidades del usuario, de los clientes que tenemos, para ponérselo fácil. Entonces, donde creemos que podemos aportar valor y que podemos hacerlo bien, pues bueno, intentamos crecer por ahí. Al mismo tiempo estamos encantados de competir, o sea, que no tenemos ninguna necesidad ni sentimiento de... O sea, lo comentaba antes desde Idealista Data, estamos encantados de competir haciendo consultoría
con clientes a los que también les vendemos los datos, joder, pero porque tenemos una visión de medio largo plazo donde creemos que el beneficio del sector, o sea, en beneficio del sector está en que vayamos haciéndolo madurar, ¿no? El que haya información y que compitamos y que discutamos luego de por qué hacemos las cosas. Entonces, bueno, es un punto en el que sí, cada vez somos más grandes, ya estamos en 3 países. Y bueno, vamos abarcando diferentes frentes, pero bueno, que el tema es que lo que hacemos bien intentamos hacerlo y lo que no, pues se lo dejamos a otros, o existen otras empresas muy buenas que hacen muy bien su trabajo, ¿vale? Sí. Y ahora pasando un poco al punto como directivo, dirigiendo una empresa, habiendo creado y luego integrado una empresa en otra grande, como es Idealista, ¿qué retos has ido asumiendo como directivo de la empresa? Primero tercero B y luego ya pues, la integración, la venta. ¿Qué cosas te... Bueno, o sea, para que os hagáis una idea, a ver, cuando nos integramos en Idealista, tercero B, éramos 2, éramos mi socio y yo, o sea que no es una empresa, o sea, éramos 2 con nuestras manitas, la parte tecnológica y la parte del sector inmobiliario. Entonces, primer reto fue, bueno, ir construyendo equipo, que no es fácil, pero bueno, si vas teniendo las ideas claras y lo que decía antes de mezclar diferentes perfiles y la forma de funcionar, con el equipo que tenemos ahora, eso, una joya, funciona perfecto, pero construir eso no es fácil, ¿vale? Entonces, esa parte es importante. Luego, cuando alguien hace algo que es nuevo, pues genera como incertidumbre a su alrededor, ¿no? Entonces, tienes que ir sembrando y demostrando que el camino que vas viendo, ¿no? Pues que tiene sentido. Digo, puertas adentro y puertas afuera. Entonces, bueno, pues como directivo o no, al final, bueno, tienes que ir construyendo eso, el equipo, manteniendo el negocio, abriendo nuevas líneas de negocio, tratando de anticiparte a cosas que luego son muy obvias, ¿no? Porque al final, yo qué sé, lo de los paneles solares, que ya no sé cuándo lo hicimos, pero ya 2017, no era algo tan obvio como ahora que estamos, hay fondos europeos, está todo el mundo con esa parte. Entonces, tratar de anticiparte, explicarlo, que lo entiendan, que te dejen hacerlo, pues es una parte entretenida, ¿no? De todo esto, que no es hacer algo que está inventado y que puedes sofisticarlo un poquito, sino... Pero bueno, es la parte, a mí por lo menos es la parte que me atrae, ¿no? La parte de incertidumbre y querer que puedes hacerlo, pero no estar seguro de si vas a ser capaz. Al final la iniciativa que tiene que tener el emprendedor es pues, saber jugar en la cuerda y tener el equilibrio para no caerte y poner el siguiente paso, pero es complicado adivinar lo que viene, por dónde viene y cómo tomar decisiones. Y ahora, próximos retos o proyectos que tenéis en la empresa que... Bueno, en Idealista tenemos muchos, en Idealista Data, que son los que conozco más. A ver, retos, bueno, y seguir creciendo un poco las líneas en las que ya estamos. Por ejemplo, en el último año hemos prestado mucha atención a inversores y a promotores, ¿vale? O sea, es verdad que la promoción en España está como está, digo, la generación de obra nueva y sabemos todos la casuística, pero eran 2 clientes recurrentes que teníamos, pero nunca les habíamos prestado una atención exhaustiva, ¿no? Decir, oye, el producto este no es un producto que lo puedas usar, no es que este es para ti, ¿vale? Entonces, ahí sacamos pues yo creo que hace un año, Idealista Inversores, vale. Y es una herramienta, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de emails que tenía tanto yo como mi equipo todos los días de gente anónima o que nos decía, oye, de los anuncios que hay en Idealista, ¿qué casa me compro? Oye, para alquilar, pero un montón. Y era como, joder, pues dame más pistas, porque ¿qué casa me compro? Pues me tendrás que decir qué presupuesto tienes, si quieres hacer obra o no, claro. qué plazo de inversión te estás planteando, qué aversión al riesgo tienes. O sea, yo qué sé, que falta información. Entonces, pero eso era como, pues yo qué sé, una locura todos los días. Entonces, ahí nos planteamos, y ahora que trabajamos con perfiles de inversores muy grandes o más, más profesionales, pero hay un mercado brutal de pequeños inversores que necesitan responder preguntas y necesitan, oye, pues responder a la pregunta eso, pues de los anuncios que hay en Idealista, ¿cuál se adecua más a mi estrategia de inversión? ¿No? Que es un poco lo que nos están queriendo decir. Entonces, con esa intención de, oye, vamos a ponérselo fácil y que a través de una web y con una suscripción muy económica y tal, puedan identificar con un criterio de inversión, oye, pues qué inmuebles son los que se adecuan más a sus necesidades o a su estrategia. Interesante. Entonces, bueno, ahí vamos viendo diferentes líneas. Ahora estamos muy centrados en desarrollar, bueno, estamos en Idealista Data, también estamos en Italia y en Portugal. Entonces,
bueno, vamos a ir atendiendo a los 3 mercados, vamos desarrollando, pero bueno, de momento con mantener lo que tenemos, seguimos, el Market Navigator sigue enriqueciéndose, ¿no? Siempre hay sugerencias, Claro. hay bases de datos que hay que incorporar y demás, entonces, bueno, al final vamos creciendo y aunque no crezcamos en una línea totalmente nueva, Asentando lo que vamos tenéis. asentando y vamos iterando, ¿no? Los diferentes proyectos. Muy bien. Interesante esto para los inversores, que al final yo creo que pues en España, cuando te veía antes, que no me acuerdo qué bien decías, pero lo que estaba pensando es que en España somos un país de propietarios al final y la cultura que tenemos es muy de inversión en inmuebles. Entonces yo creo que eso es pues buenísimo para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Vamos a ir a una parte en la que ya vamos a hablar de casas con relación personal. También. Y te quiero preguntar, Daniel, ¿tú qué prefieres? ¿Piso en el centro o casa a las afueras? Pues yo me crié en una casa a las afueras y ahora vivo en un piso en el centro. ¿Ah, sí? Entonces, siempre he creído que quería el sitio en el que estaba. O sea, yo siempre he creído que era de chalet en las afueras o de casa en las afueras y ahora estoy encantado en un piso en el centro. Sí, ¿no? Entonces, ¿En qué zona? Si se pues puede... la zona del Bernabéu, demasiado próximo al Bernabéu. Demasiado próximo, eso es una falla. Bueno, no, o sea, está muy bonito, si te gusta, está bien, sí, pero el jaleo que tienes... Bueno. ¿Segunda residencia, sí o no? ¿Y dónde? Sí tengo, o sí me gusta, o… Lo que tú… Vale, sí, joder, pues segunda residencia. O sea, sí las disfruto, pero son las familiares. Entonces, Sí, ¿no? está bien. O sea, a mí me gusta porque mantener un arraigo familiar o sea, en lo que es la casa de la familia de vacaciones. Entonces, yo me sigo escapando ahí al sur, parte de Granada y parte de Cádiz. Y sí, lo disfruto. Tener una propiedad, pues algún día, no lo sé. Todavía no, muy bien. ¿Qué tienes en tu mesilla de noche? Sí, anoche. Va a quedar muy friki. Yo lo que tengo son ballenas. ¿Ballenas? Pero ballenas de camisa. O sea, de los cuellos vale, de las camisas. sí. No me preguntes por qué las acumulo. O sea, tengo una lamparita y en la base de la lamparita pues debe ser que las voy tirando ahí y luego se quedan ahí. Entonces tengo eso, pero vamos, yo la tengo bastante despejada. O sea, sí, vamos, la mesita de noche básicamente es función para dejar el móvil y las gafas y poco más. Te puedo confesar que yo también tengo las ballenas junto a los gemelos en la mesilla. Yo creo que sería algo digno de estudio, sí. Al final es lo que te quitas justo antes de irte a dormir. Si te dieran a elegir entre vivir en un edificio clásico con vistas a uno moderno o en uno moderno con vistas a uno clásico en el barrio Salamanca, ¿qué elegirías? Pues eso es una pregunta que intento reflexionarla con mis hijos. Sí, ¿no? Claro, al final dices, ¿qué prefieres? ¿Estar en el edificio feo mirando al bonito o estar en el bonito mirando al feo? Traduciendo un poco la pregunta. Yo no lo tengo claro, pero yo casi prefiero vivir en el feo. ¿No? Feo, o menos con más tal, comodidad. mirando al más clásico representativo. Sí. Que el otro, ¿no? Que daría un poco de pena, ¿no? Casi quieres un espejo para mirarte, ¿no? Tu propio edificio. Yo creo que es una decisión que, bueno, en el barrio Salamanca, en el Madrid, en el centro de Madrid hay que tomar y es complicado. Claro. Igual es más barato el feo mirando el… Bueno, no lo sé. Si es moderno, depende. Lo sabéis ya más vosotros, sí, pero… Depende. No es tan fácil. Nosotros esa pregunta nos lo hacen los clientes, claro, y al final la tiene que responder cada uno. Claro, si es entre moderno y clásico es distinto de si es bonito y feo. Claro, sí, no, bueno, moderno sí, y clásico. Feo y bonito sí que es más fácil a lo mejor de responder. Bueno, pues estamos llegando al final del podcast. Me gustaría que si puedes, pues hagas una pequeña reflexión para aquellos emprendedores que se están planteando empezar con su negocio y tenga relación con tu sector, con el dato y con el sector inmobiliario. Bueno, pues yo ahí, recomendaciones, que cada uno, bueno, son mis recomendaciones. Yo creo que hay que centrarse en generar valor, ¿vale? Entonces, hay una parte de emprendedores que igual está… O sea, salir en prensa pues te puede hacer ilusión, levantar rondas te puede hacer ilusión, pero al final, si no vas con una idea de tener claro qué valor estás aportando y tener una visión de medio plazo, pues se quedará en eso, en que has levantado una ronda, salido en prensa y ya está. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro eso, la idea de negocio que tienes, ver y estudiar muy bien si eso ya existe o no existe, cuál es tu oportunidad. Y bueno, al final hay que perseguirlo. Yo quizá mi mejor acierto fue juntarme con la parte tecnológica, con mi socio, porque yo soy arquitecto, pues todo lo que sea el completar un poco, ¿no? Uno puede aprender a programar en Python si le apetece, pero el juntar diferentes áreas, o sea, recomendación, en lugar de ser
dos arquitectos, pues si eres un arquitecto y un programador, mejor que si sois dos arquitectos. Entonces, bueno, al final si uno monta un equipo medio apañado y la idea está clara y tiene cierta tranquilidad en el desarrollo, que no hace falta correr mucho, ¿no? Que uno luego abre ahí las redes sociales y parece que esto, para ser emprendedor, o lo montas en 2 semanas, has levantado no sé qué, eres un... No, ojo, pues todo tiene su timing. Entonces, bueno, al final es tener eso, esa visión de medio plazo, mucho ánimo y una idea clara y entender eso, qué puedes aportar, ¿vale? En el sector en el que decidas emprender. Fenomenal. Pues yo creo que con esto nos quedamos y ha sido un placer, Daniel. Cuando quieras, esta es tu casa y nos vemos por aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego.